Hoy vamos a estar tocando una nueva unidad. Vamos a estar empezando la unidad que trata sobre autacoides y antiinflamatorios. En esta unidad vamos a tocar por separado primero los autacoides y por otro lado los antiinflamatorios no esteroidales y luego los esteroidales. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar primero de los autacoides. ¿Qué son los autacoides? Autacoides o mediadores celulares son sustancias con actividad biológica que están distribuidos por todo el organismo. Hay que tener bien en cuenta de que en condiciones fisiológicas se encuentran en concentraciones muy bajitas, pero cuando cobran importancia en condiciones patológicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tenemos lesiones tisulares, reacciones alérgicas, infecciones virales y procesos inflamatorios, entonces ahí ellos van y atacan el punto de lesión, van al punto de lesión. Entonces, viendo desde este punto de vista, entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a tocar? Nosotros vamos a tocar a los autacoides desde el punto de vista de sus condiciones patológicas, ¿sí? Cuando aparecen en condiciones patológicas. Bueno, entonces a partir de esto, lo que nosotros vamos a tocar son entonces los autacoides que tienen importancia en condiciones patológicas. Bueno, esta tablita es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Es muy importante porque nos marca nuestra hoja de ruta, ¿sí? Acá tenemos una tabla en donde tenemos dividido de acuerdo a lo que es su naturaleza química. Tenemos entonces dividido en dos columnas, ¿sí? Bueno, en la primera columna tenemos el grupo de los autacoides derivados de aminas y péptidos. Y en la otra columna tenemos los derivados de lípidos, ¿sí? Bueno, empezando a hablar sobre los autacoides derivados de aminas y péptidos, tenemos entonces la histamina, la serotonina, la bradicinina y la calidina y la angiotensina, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a tocar dentro de este video, vamos a hablar de la histamina, ¿sí? Vamos a hablar ya directamente de los antihistamínicos, ¿sí? Les dejo material en donde pueden hacer un recuerdo fisiológico de todas las características de la histamina, ¿sí? Pero acá ya directamente vamos a estar hablando, entonces vamos a estar hablando de los antihistamínicos. De la serotonina, bradicinina, calidina y la angiotensina, entonces también les dejo material. En este video vamos a estar entonces tocando específicamente sobre la farmacología de la histamina. Entonces serían los antihistamínicos. Por otro lado tenemos los derivados de lípidos, y acá entonces, ¿qué tenemos? Los que son derivados de fosfolípidos membranales y los derivados de fosfolípidos modificados. Bueno, entonces esto vamos a tratar en otro video. Bueno, entonces ya hablando ya de la histamina, entonces vamos ya a empezar a poner en práctica todos los conceptos que vimos en farmacología general. Bueno, la histamina es un autacoide, ¿sí? Y este autacoide, que normalmente está en condiciones, está en cantidades muy pequeñitas dentro del organismo, tiene receptores de dos tipos y están distribuidos por diferentes órganos. Acá estamos viendo, ¿verdad?, todos los lugares en donde se encuentran los receptores de la histamina.
vamos a ver de que hay receptores H1 y H2. A los receptores se les va denominando 1 y 2 de acuerdo a cómo se fueron descubriendo. Entonces tenemos receptores H1 en el corazón, también hay receptores H2, tenemos receptores H2 en el estómago, también en el tubo gastrointestinal, y después tenemos también en las vías respiratorias. Bueno, entonces dentro de acuerdo a si es que la histamina se une a los receptores, o sea H1 o H2, entonces van cambiando los efectos. Bueno, entonces vamos a hablar primero de los antihistamínicos H1. Entonces el término antihistamínico se va a reservar a aquellos que actúan sobre los receptores de histamina, ¿sí? Específicamente interactúan entonces con ellos. La unión del antihistamínico al receptor no provoca ninguna reacción, pero impide el acceso de la histamina a este y por lo tanto previene que ejerza sus acciones. Entonces con esto, ¿qué es lo que nos estamos dando cuenta? Nos estamos dando cuenta de que el antihistamínico en sí, al ocupar los receptores de histamina, entonces actúan como unos antagonistas de la histamina, ¿sí? Bueno, la estructura química de la mayoría de los fármacos antihistamínicos revela que tiene un núcleo de etilamina, que es este que estamos viendo acá. Siempre es muy importante fijarse en las estructuras químicas por si haya algún dato específico que nos quieran aportar. Bueno, entonces este núcleo de etilamina está también presente en la histamina y por lo que se considera necesario para competir por los receptores con ella. Vamos a recordar de que los receptores tienen la característica de poder reconocer la estructura química de la sustancia que viene y quiere interactuar con él. Entonces por eso es muy importante de que el antihistamínico tenga un núcleo en común con o que tenga mucha similaridad con la sustancia endógena, con esta autacoide que es la histamina. Bueno, entonces tenemos una pequeña clasificación de los anti-H1, ¿sí? De los antihistamínicos H1. Los antihistamínicos 1 se dividen según su liposolubilidad y por lo tanto la capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica. Acá tenemos que decir de que la liposolubilidad es un carácter de mucha atención, ¿sí? De mucha atención. ¿Por qué? Porque eso va a depender de hasta dónde se va a poder llegar el fármaco, ¿sí? Hasta dónde va a poder llegar. El fármaco que es más liposoluble va a poder llegar a más lugares y va a poder atravesar más estructuras. Ahora, el que tiene menos liposolubilidad va a poder llegar a menos lugares. Teniendo en cuenta entonces eso, entonces tenemos entonces esto. Entonces, para no confundirnos, entonces acá tenemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de los antihistamínicos que interactúan con los receptores H1. Bueno, dentro de eso entonces los antihistamínicos H1 entonces tienen dos generaciones, ¿sí? De acuerdo a la liposolubilidad. Los de primera generación son los más liposolubles. Son tan liposolubles que atraviesan la barrera hematoencefálica y ejercen, ya que atraviesan esa membrana, acciones sedantes,
Ojo con esto. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque hay veces de que esta condición de tener una acción sedante es deseable y en otras veces no. Bueno, entonces acá tenemos el nombre de los grupos y tenemos dentro de cada grupo tenemos entonces los representantes, ¿sí? Tenemos entonces, acá vamos a ver algunos nombres que capaz que les son conocidos, ¿sí? Tenemos las etanolaminas. Dentro de eso tenemos un compuesto que siempre aparecen dentro de los antigripales, por ejemplo, si ustedes se fijan, entonces van a encontrar ahí. Ahí vamos a tener entonces dentro de las etanolaminas, entonces tenemos la difenildramina. Siempre, fíjense acá de que siempre tenemos como sufijo lo que viene acompañado, ¿verdad? Su estructura, amina, ¿sí? Esta entonces es un antihistamínico H1 que tiene acción sedante. Ojo con eso, ¿sí? Luego tenemos otro grupo, las etilenodiaminas, ¿sí? Las alquilaminas, las piperacinas y las fenotiacinas, ¿sí? Entonces todos estos grupos entonces son antihistamínicos H1 de primera generación. Esto, muchísima atención, ojísimo, tenemos que saber reconocer cuáles son de primera generación y cuáles son los de segunda generación. Bueno, entonces acá tenemos una forma esquemática entonces los antihistamínicos de primera generación. Los de segunda generación tienen la característica que son menos liposolubles, por ende no llegan a cruzar la barrera hematoencefálica y carecen de efectos sedantes. Acá tenemos un grupo, ¿verdad?, que son de las piperidinas, y dentro de esos le tenemos dentro de este grupo tenemos, ¿verdad?, representantes que son bastante conocidos como el astemisol y la loratadina, ¿sí? Estos son entonces de segunda generación. Entonces, si queremos un antihistamínico, ¿sí?, un antihistamínico que no genere acción sedante, entonces tenemos que elegir un representante de segunda generación, ¿sí? Ahí entonces acá tenemos la segunda parte de nuestro esquemita. Acá tenemos los antihistamínicos H1 de segunda generación y tenemos acá las piperidinas y todos los representantes. Acá también seguramente que hay algunos nombrecitos que van a identificar, que también normalmente están dentro de en forma única o combinada de muchas presentaciones comerciales que son para uso humano. Bueno, entonces esto sería la clasificación. Esto es muy importante. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de antihistamínicos que interactúan con receptores H1, ¿sí? Y entonces dividimos que eran de primera y de segunda generación. ¿Cómo se dividían? De acuerdo a la liposolubilidad. Bueno, vamos a hablar de la farmacodinamia. La farmacodinamia es, recordemos que habla de mecanismo de acción y de los efectos, ¿sí? Bueno, el mecanismo de acción de los antihistamínicos H1 es el antagonismo reversible y competitivo de la acción de la histamina sobre el receptor H1. O sea, ¿qué es lo que hacen? Entonces, el fármaco antihistamínico compite con la histamina por los receptores H1. Los de primera generación son menos selectivos
bloqueando receptores colinérgicos y serotoninérgicos, sobre todo del sistema nervioso central. Entonces, este es el mecanismo de acción. El nombre prácticamente ya dice su mecanismo de acción. Bueno, derivado de ese mecanismo de acción, entonces tenemos varios efectos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los efectos que son ya visibles, resultado de ese antagonismo? Tenemos varios. Sobre el bloqueo de los receptores H1 periféricos. Entonces, controlan el prurito y la broncoconstricción. Hay que tener en cuenta de que ¿por qué vemos efectos? Porque en estos lugares hay receptores H1, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, controlan el prurito y la broncoconstricción. Inhiben la acción de la histamina sobre el músculo liso, bronquial, entérico y uterino. También suprimen los efectos constrictores o dilatadores de los vasos sanguíneos, ¿sí? Acá tenemos un efecto fisiológico de la histamina, ¿sí? Entonces es la constricción. Entonces al bloquear la acción de la histamina, entonces tenemos este efecto, la supresión de los efectos constrictores. Efectos sobre el sistema nervioso central. Los de primera generación veíamos que tenía acción sedante y hipnótica también. Los de segunda generación no atraviesan con facilidad la barrera hematoencefálica, tampoco por ende tienen efectos sedantes y antiserotoninérgicos. Acá lo que tenemos que tener en cuenta que este es un efecto muy especial, ¿sí? Es un efecto muy especial porque muchas veces puede que no nos importe que tenga esta acción sedante, pero en otras veces sí. Entonces nosotros queremos elegir un fármaco que no ejerza esa acción sedante, entonces elegimos los de segunda generación. Luego tenemos acción anticolinérgica. Los de primera generación, entonces, que veíamos que eran los más liposolubles, muestran entonces actividad anticolinérgica muscarínica. Ojo, entonces contrarrestan entonces la acción entonces de la acetilcolina. Luego, acción anestésica local. Bloquean la corriente de sodio, aumenta el periodo refractario y la velocidad de conducción. También aminoran la liberación de histamina y entonces por esto pueden ser útiles en cuadros de rinitis alérgica. Bueno, entonces ya vimos el mecanismo de acción, los efectos. Entonces ahora vemos la farmacocinética. La absorción. Si la absorción se dio por vía gastrointestinal, entonces puede alcanzar concentraciones plasmáticas máximas en 1 y 2 horas post ingestión. Esto si hablamos de monogástricos. Y en el caso de rumiantes, la vía de administración tiene que ser parenteral, ¿sí? Entonces en monogástricos puede ser entonces por vía enteral, y si es en el caso de rumiantes, entonces tiene que ser administrado por vía parenteral. En el caso de la distribución, eso entonces va a depender de qué generación sea, ¿sí? Si son los de primera generación, entonces la distribución va a ser bastante amplia por la liposolubilidad. Inclusive lo que ya estuvimos hablando ahora, puede atravesar barrera hematoencefálica y además barrera placentaria, y sana también poder excretar por leche. El metabolismo se lleva a cabo en el hígado, gran parte de eso en citocromo P450,
Y luego de eso da lugar a metabolitos, algunos inactivos y otros activos, ¿sí? Porque como vimos hay varios grupos, aparte, ¿verdad?, de dividirse por generaciones, primera y segunda, dentro de eso hay varios grupos y cada grupo tiene sus representantes, ¿sí? Bueno, entonces da lugar a metabolitos inactivos y activos. Los activos pueden desarrollar actividad antihistamínica, como por ejemplo el astemisol. La excreción se da por vía renal. Acá hay algo muy importante, la duración de la acción es de 4 a 6 horas según el fármaco, porque vimos que había varios. Los de segunda generación exigen mayor tiempo de acción. Algo importante acá, la toxicidad, que en caso de que se den eventos tóxicos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver? Vamos a ver síntomas centrales: somnolencia, sedación, cansancio, con dosis altas. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar vértigo, visión borrosa, dilatación de pupilas, cefalea y temblores, ¿sí? Efectos cardiovasculares: tenemos hipertensión, hipotensión, anomalías del electrocardiograma, arritmias, y eso es con algunos antihistamínicos nada más. Esto también hay que decir que no siempre se va a dar, pero en caso de toxicidad por antihistamínicos, entonces estos son los efectos que vamos a encontrar. En el aparato digestivo: náuseas, vómitos, pérdida de apetito, estreñimiento y diarrea. Y también vamos a encontrar, ¿verdad?, por esta interacción que tienen con este efecto, ¿verdad?, de anticolinérgico periférico, entonces vamos a encontrar también estos efectos: sequedad de boca, nariz, garganta y retención urinaria, ¿sí? Entonces todo esto se puede dar como efectos tóxicos por uso de antihistamínicos. Bueno. Y ahí terminamos la primera tanda de antihistamínicos, que son los que interactúan con los receptores H1. Bueno, entonces acá tenemos el segundo grupo, que son los antihistamínicos H2, o sea, los que interactúan con los receptores H2 de la histamina, ¿sí? Entonces esta es la denominación: antihistamínicos H2 o antagonistas H2. Bueno, como siempre tenemos que tener entonces muy en cuenta en dónde se encuentran los receptores H2 de la histamina. Eso hay que tener en mente. Los antihistamínicos H2 son útiles para controlar el exceso de secreción ácida y las úlceras. Su estructura química es también parecida a la histamina, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que justamente interactuar con el receptor, entonces se le tiene que parecer mucho. Los anti-H2 más utilizados son cimetidina, ranitidina y famotidina. Bueno, entonces estos receptores, los receptores H2 de la histamina, entonces están entonces distribuidos dentro de lo que es el tubo gastrointestinal, específicamente dentro de lo que es el estómago, y también dentro de acá vamos a ver que están distribuidos ampliamente acá y controlan justamente la producción de ácido clorhídrico. Bueno, en la farmacodinamia, entonces vemos primero mecanismo de acción, luego efectos. Mecanismo de acción, entonces bloquean entonces reversiblemente a los receptores H2 y de esta manera antagonizan competitivamente la interacción de la histamina con ellos. Los efectos entonces tienen que ver con el lugar en donde se encuentran estos receptores.
Estuvimos diciendo ahora que estos receptores se distribuían dentro de lo que es el tubo gastrointestinal, específicamente dentro del estómago. Entonces sus efectos son disminuir la secreción ácida del estómago, controlan la liberación ácida provocada por la histamina, gastrina y pentagastrina, y también reduce el volumen total del jugo gástrico. Como efectos secundarios, entonces tenemos que trastornan el pH digestivo y también pueden alterar la tasa de absorción de otros fármacos. Acá hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Estos efectos son los efectos que nosotros estamos buscando, ¿sí? Serían efectos terapéuticos. Los efectos terapéuticos que nosotros estamos buscando es disminuir la secreción ácida del estómago, ¿sí? Controlar la liberación ácida. Entonces esto es lo que nosotros estábamos buscando utilizando un antihistamínico H2. Nosotros estamos buscando estos efectos, pero ellos interactúan con todos los receptores H2, ¿sí? Entonces obviamente no todos los efectos que vamos a ver van a ser deseados, ¿sí? Los demás efectos que no son los que nosotros estamos buscando terapéuticamente, entonces ahí vamos a tener los efectos secundarios y también efectos adversos. Bueno, entonces dentro de los efectos secundarios, entonces tenemos ya que disminuye la secreción ácida, entonces esto a largo plazo podemos tener entonces un trastorno del pH digestivo. ¿Por qué? Porque justamente, ¿verdad?, la secreción de ácido clorhídrico hace que el jugo gástrico y el medio del estómago tenga entonces un pH ácido, bien ácido. Entonces al disminuir la producción, entonces esa acidez entonces va a disminuir, ¿sí? Entonces no va a ser más tan ácido. Y este es también este es un efecto que es de interacción entre fármacos. Entonces la presencia de un antihistamínico H2, anti-H2, entonces puede alterar la tasa de absorción de otros fármacos, por ejemplo el ketoconazol. El ketoconazol es un antimicótico, entonces mucho ojo con esto. Bueno, vamos a hablar un poquitito de la farmacocinética. Los antihistamínicos H2 no son tan liposolubles como los antagonistas H1 primera generación. A lo que hay que acá vamos a hablar solamente de dos puntos que son importantes, ¿sí? Que son la absorción y el metabolismo. Con facilidad la absorción se da entonces con facilidad por vía oral, ¿sí? Entonces la vía de administración es por vía enteral. Ofrecen una biodisponibilidad reducida debido al efecto de primer paso. Acá ojísimo, porque tenemos que recordar qué características tenía el efecto de primer paso. O sea que administrados por vía oral, entonces tenía una premetabolización, ¿verdad?, al pasar por el hígado sin todavía haber pasado a la circulación general, ¿sí? Entonces vamos a repasar un poco el efecto de primer paso. Entonces la absorción es bastante fácil por vía oral, ¿sí? Pero tiene este problemita, entonces que tiene una biodisponibilidad reducida porque sufren efecto de primer paso, o sea que pasan por el hígado, ahí se metabolizan y luego recién pasan a la circulación general. Vimos que al no ser tan liposolubles, entonces la distribución no está tan ampliada, ¿sí? No está tan ampliada. En cuanto al metabolismo, parcialmente en el hígado, y sus metabolitos se van a excretar entonces
por orina. Y por último, la vida media sérica en perros de la cimetidina es de 1.3 horas y de la ranitidina de 2.2 horas. Bueno, hasta aquí llega este video, y en el siguiente video entonces seguimos con otros autacoides.